Método de bisección para solución de ecuaciones no lineales o mejor dicho, para solución de ecuaciones que no tienen una solución analítica o cuya solución analítica no es fácil de conseguir. ¿Ok? Es decir, que la vamos a resolver numéricamente. ¿Qué método vamos a usar? Como dije anteriormente, el método de bisección, el cual, como te muestro en pantalla, consiste en lo siguiente. El método de bisección nos dice que si tenemos una función, es decir, esta función f de x en el trazo rojo, la cual va a cruzar nuestro eje x en este punto, la solución de esta ecuación obviamente es esta intersección. Pero ¿cómo la vamos a obtener? La vamos a obtener dando dos valores iniciales que encierren este punto de intersección. Esos dos valores iniciales, según esta gráfica, es A y B. ¿Ok? En la solución numérica que nosotros vamos a hacer acá computacionalmente con la herramienta Python en Google Colab, le vamos a llamar x1 y x2 para que lo tengas claro y no te confundas. Listo. ¿Qué es lo que hace este método? Le asignas entonces un valor inicial antes de la intersección y un valor inicial después de la intersección. El promedio de estos dos valores te da un punto intermedio. Ese punto intermedio ahora va a ser el nuevo, va a ser la aproximación a esa raíz. Pero veamos que según esta gráfica esa aproximación todavía está lejos. Entonces la vamos a usar, a usar como reemplazo de b. Y en la siguiente iteración volvemos y promediamos x y a. X y a los promediamos y vamos a tener un nuevo punto cada vez más cercano a la raíz. La profundización en la parte teórica no la hago en este video porque esa información la encuentras fácilmente. Lo que no vas a encontrar fácilmente es la solución o la implementación de esta solución en Python y mucho menos como yo te la presento a continuación. Te voy a mostrar a dónde vamos a llegar y luego cómo lo vamos a hacer. Primero, a dónde vamos a llegar. Vamos a llegar a esta solución. Vamos a obtener una tabla de datos que nos ayuda a construir una gráfica, la gráfica de la función que nos entrega el problema, donde se puede ver la intersección y vas a obtener la tabla de datos de las iteraciones. Con esto puedes resolver cualquier problema de bisección que te pongan. Listo, ahora vamos a la explicación del código y del tema de la bisección. ¿Qué nos dice el método de bisección? El método de bisección, para encontrar raíz de la función f de x, consiste en escoger un intervalo de x, lo que te expliqué ahorita en la gráfica, en el cual es posible que se encuentre la raíz de f de x. Esto te lo acabé de mencionar en la gráfica. A partir de este intervalo inicial se escoge un valor promedio de x como primera aproximación. A partir de este valor medio se genera un nuevo intervalo en el que se continúa con el mismo proceso. Esto es lo que te acabo de explicar en la gráfica. ¿Listo? Aquí se mencionan unos pasos. ¿Qué pasos son? Dice, ojo, con estos pasos es con los que construimos el algoritmo que está más abajo. Elija valores iniciales inferior y superior. Aquí le llamamos XL y superior XU, que encierren la raíz de forma tal que la función cambie de signo en el intervalo. ¿A qué se refiere con cambio de signo? Esta es la parte más importante del método. Cambio de signo es porque si vemos aquí en este punto inicial, la función toma un valor negativo. Y en este valor final, o le podemos llamar como quieran, yo le llamo valor final, pero realmente es un valor inicial superior. Toma un valor positivo, entonces hay cambio de signo, pasa de negativo a positivo, pero también si la función tuviera forma diferente, fuera al revés, pasaría de positivo a negativo. ¿Por qué es importante este detalle? Porque si tú escoges dos puntos en el cual la función no cambia de signo, significa que la raíz no se encuentra en ese intervalo. ¿Cómo así? Veámoslo aquí, por ejemplo, digamos que hubiésemos escogido estos dos puntos, este y este. La función aquí tomaría valor positivo y aquí positivo. La pregunta es, ¿aquí está la raíz? No, la raíz viene acá. Entonces por eso hay que escoger un punto antes y un punto después, de tal manera que esos dos puntos siempre van a tener un cambio de signo. Paso 2. Una aproximación de la raíz XR se determina mediante el promedio, promediando lo que te expliqué en la gráfica. Y el paso 3 dice, realice las siguientes evaluaciones para determinar en qué subintervalo está la raíz. Es decir, esto que está acá, no voy a decir el detalle, léelo, revísalo con calma. Y recuerda, aquí en esta referencia lo explican con más detalle. Esto que está aquí es la parte más importante del algoritmo, en la cual una vez se obtiene este valor promedio, la pregunta es, ¿la raíz se encuentra entre este y este o entre este y este?
Esa es la parte más importante del algoritmo, la parte, digamos, analíticamente más difícil de establecer, pero realmente es sencillo, simplemente es un tema de signos y ya. Pero esa es la parte más importante, porque una vez obtienes la primera aproximación, la pregunta es ¿dónde queda la segunda? ¿En qué intervalo? ¿En este o en este? Entonces eso significa esta parte de acá. ¿Listo? Bueno, ahora sí, vamos a el ejercicio que vamos a resolver en este video. Nos dice el ejercicio que, dada la función, es decir, esta es la función que nos pone el problema, la que debemos resolver. A ti posiblemente te van a entregar otra, posible o muy seguramente te van a entregar otra. Pues lo mismo, pero para la que te den a ti, ¿listo? Entonces a mí me dan una función así, tangente de x menos 1 sobre x al cuadrado más 1 igual a 0. ¿Con qué valores iniciales? Con valores iniciales 0 y 1. Hallaremos una aproximación de la raíz con 3 cifras significativas por el método de disección. Bueno, 3 cifras significativas. Ojo con esta parte. Ojo con esta parte. Listo, vamos. Función, método de disección. El código que yo te presento es un poquito largo, ¿sí? Pero es ideal para cualquier tipo de problema del método de disección porque te entrego la solución de manera ordenada. Realmente los cálculos del método son pocos, ¿sí? Toda la estructura larga que yo te muestro es porque yo hago gráfica, porque le configuro colores, le configuro etiquetas. Entonces ocupa bastante espacio en el código, pero es una bobada. Ya te lo muestro. Por ejemplo, toda esta parte inicial del código, lo único que hago es definir las variables. No es nada más, eso no son cálculos, no es código, no es nada. Eso solo es definir las variables y decir qué significa cada una para que tú lo puedas entender y lo pueda entender el profesor y cualquier persona que lo utilice. Aquí, ¿qué se define? El valor inicial del intervalo, el valor final del intervalo en los valores iniciales que yo doy. Aquí se define el promedio. Aquí defino un vector que va a almacenar los valores de las raíces. Aquí defino el error. Aquí defino el error pero como un vector. Aquí defino el número de iteraciones. Aquí lo defino como un vector también. ¿Por qué lo defino como vector? Porque más adelante lo voy a necesitar para construir esta tabla que te mostré. Por eso lo defino como vector. Puede que lo use, puede que no lo use, pero en general siempre trabajamos con vectores, es mucho más fácil trabajar. Bueno, lo mismo acá, f de x dice vector que guarda las aproximaciones de la función. Este f de x es simplemente evaluar la función en la aproximación de la raíz, que lo vamos a ver más adelante, solo estoy definiendo las variables. La tabla de datos y aquí la evaluación de la función para cada valor, para xl, para xu, para xr. ¿Listo? Bueno, sigo. Esto es, digamos, esto corresponde a las dos primeras líneas de la tabla. ¿Por qué es importante esta parte? Porque esta tabla, ¿dónde está la tabla? Para arrancar es necesario que arranque con valores, sin valores. Y aquí tiene una excepción porque tiene datos hasta aquí, pero aquí es un dato nulo que no existe porque el error se empieza a calcular a partir de la siguiente fila. Entonces es importante definir esas dos primeras líneas. Mira, esto se puede omitir, pero es necesario, ¿sabes por qué? Por alguna razón el código, cuando genera la tabla, si yo quito esto, me hace bien los cálculos, pero no me muestra todas las cifras decimales. ¿Por qué? No sé. Pero así lo resolví. Entonces, si quieres, quítalo y prueba a ver cómo te salen los resultados. Bueno, aquí, esto de aquí realmente, esto son los cálculos del método de disección, no es más. Todo lo que está además es simplemente para que la información se vea bien. ¿Ok? Pero los cálculos están aquí. ¿Cómo así? Este while, este ciclo, es el que nos controla el número de iteraciones que vamos a hacer. Estos parámetros son importantísimos para que la iteración no se nos vaya, no nos haga infinitos ciclos. Entonces lo controlamos con esta parte del código. ¿Qué significa? Significa que este while nos dice que el código va a correr mientras que el error absoluto sea mayor que el error que yo defino como error máximo permitido. ¿Listo? Y este es el más importante para que el código no se me vaya indefinidamente. Esto es para controlar que yo cumpla con los parámetros del problema, pero esto es para que no se me vaya el ciclo de manera desbocada. Es decir, que no me haga 1000, 2000, 100 millones de ciclos y el computador se me bloquee. Entonces yo defino un número máximo de iteraciones que debe ser menor a este Emax. Este ES y este Emax lo vamos a ver aquí. Son parámetros de entrada de esta función que yo estoy creando. Todo esto es una función.
Posiblemente no estés muy avanzado en temas de Python, de programación, pero una función, una manera de programar un bloque de código que yo lo puedo reutilizar siempre. Yo llamo esa función, cada vez que yo use bisec, esto que dice aquí bisec, y le ponga parámetros, me va a llamar toda esta parte de código que yo creé, la voy a usar. Listo, eso es una función. Bueno, sigo por acá. Entonces, esta es la parte del código del método de disección. ¿Qué me dice esta parte? Me dice que al vector de las raíces, agréguele la primera raíz. Esta primera raíz. La raíz de los dos valores iniciales. Entonces ya estoy empezando a almacenar datos. ¿Listo? Y al número de iteraciones auméntele 1, porque cada vez que le doy una vuelta al ciclo, le voy agregando una iteración al ciclo. Voy contando, es un contador de iteraciones. ¿Listo? Y asimismo, lleno el número de iteraciones, pero como vector. Ahora acá, esta secuencia de condicionales, no te lo voy a explicar en detalle porque se me va el video larguísimo, lo que hace es verificar si hay cambio de signo para reordenar el X de la izquierda y el X de la derecha. ¿Ok? Eso es lo que hace esta parte del código. Aproximación anterior a la raíz de f de x. Bueno, aquí lo que hago es guardar. Cada vez que le doy una vuelta al ciclo se me puede perder el valor de la raíz que obtuve. Entonces lo que hago aquí en XR-Alt es guardar el XR viejo. Lo convierto en XR viejo en este ciclo para que en el otro ciclo yo lo pueda usar. Ya lo vamos a ver cómo. Entonces, veamos que aquí el XR que se obtuvo, que viene de atrás, se va a modificar por este valor. Entonces ya aquí lo almacené. Listo. Entonces este va a ser el nuevo XR, es el promedio. ¿Listo? Esta condicional que está acá, ¿qué me dice? Me dice es que aquí lo que estoy haciendo es calcular el error. ¿Cómo lo calculo? Lo calculo como un valor absoluto y aquí lo agrego a mi vector de errores, ¿ok? Listo. ¿Qué es esto de acá? Aproximación de la función. Bueno, entonces, aquí calculo el valor de fx en n, fx en 1, fx en la raíz. ¿Qué significa esto de acá? Estoy calculando este valor de f de x, este valor de f de x y el del promedio acá. Eso significan esos tres puntos. ¿Listo? ¿Qué son estas funciones? Lo vamos a ver ahorita más adelante. Esta función está definida más adelante, no está definida aquí todavía. Y este fxr vector, entonces simplemente almaceno esto dentro de un vector. Esto de aquí para abajo, ya hasta aquí, terminé los cálculos de mi función del método de disección. Ya esto simplemente es llenar una tabla, la que les mostré al comienzo del video, y estos ya son parámetros de la tabla. Todos estos son parámetros de la tabla para que se vea el título, para que todo se vea bien. ¿Listo? Igualmente de aquí para abajo. Esto simplemente es la gráfica que les mostré, no es nada más. Script de solución, ¿cómo así? Lo que está arriba no es la solución del problema, es una función del método de disección que yo la puedo usar cuantas veces quiera para cualquier problema. ¿Listo? Lo que está aquí abajo es el script, es decir, ya los datos como tal de mi problema. ¿Listo? Estos son los datos como tal de mi problema. Entonces, importo librerías. Y como ves acá, yo a todos le pongo cambiar según el problema, cambiar según el problema, cambiar cuando sea necesario, cambiar según el problema, cambiar según... Todos estos datos los vamos a cambiar según el problema. ¿Qué son? Estos son los valores iniciales para graficar. Yo en este código diferencio los valores para graficar y los valores para obtener la aproximación de la función. ¿Por qué? Porque a veces tenemos varias raíces en un rango. Entonces es mejor tener por aparte cuáles son los datos de la gráfica para ver tu gráfica y saber dónde está la raíz y el rango que definiste para la aproximación. Entonces, por eso los diferencié. Entonces el valor inicial para graficar no lo confundamos con la gráfica que yo puse arriba porque esa gráfica la tomé de internet y ellos usan A como valor inicial para la aproximación. Yo uso aquí A para graficar únicamente. ¿Listo? Y B también. N es el número de puntos que le asigno a mi gráfica. Parámetros para controlar las aproximaciones. ¿Qué son estos parámetros? Entonces aquí defino el error máximo que yo necesito para que mi solución termine ahí, para que esa sea mi solución válida. ¿Listo? Eso nos lo da generalmente los problemas. El número de iteraciones, igualmente. Generalmente el problema lo da, a veces no lo da. Un número de 20 iteraciones está bien por lo general, puedes usar 50 si quieres ponerle millones, pues ya es tu problema, pero pues se va a demorar mucho el código. Entre 20 y 50 está más que bien, hasta 10 puede ser suficiente. Bueno,
X1 y X2 son los valores iniciales para iniciar las iteraciones. ¿Listo? Según la gráfica esquemática que está en la parte de arriba del código, este X1 y X2 viene a ser A y B en esa gráfica que, como les dije, la tomé de internet. Okay. Bueno, f de x. Esta es de este script, es la parte más importante. ¿Por qué? Porque aquí va la función de tu problema. Esta función que yo metí aquí, es la de mi problema, la del problema que voy a resolver. Tangente de x. Pero si tu problema es Euler a x, pues lo vas a cambiar por Euler a la x. ¿Listo? O sea, eso es lo que yo tengo acá. Este método de creación de función, pues tienes que estudiarlo aparte porque en este video no te lo explico. ¿Listo? Pero simplemente vas a cambiar lo que yo te digo que se puede cambiar, nada más. Ok. Ya de aquí para abajo es cómo genero yo la tabla de datos de la gráfica. Aquí hice ciclo para llenar la tabla, tabla de gráfica de la función. Aquí es como sigo generando esa tabla de la gráfica de la función. Aquí es el código para generar la gráfica de la función, para llamar la gráfica de la función. Y eso es todo. Y aquí, ojo con esto acá que se ve inofensivo. Este comando es el que va a llamar a todo este código. ¿Listo? Porque todo lo que está aquí son los datos de mi problema. ¿Listo? Los datos de mi problema. No la solución de mi problema, son los datos de mi problema. Aquí lo que estoy es estoy graficando mi función, pero no la estoy resolviendo, estoy simplemente graficando esa curva y llenando la tabla de datos. Es decir, esta partecita que te estoy mostrando es esta tabla de datos de la función y esta gráfica de la función. Esto se obtiene llamando la función bisección, que es la que hace los cálculos con esta parte, usando esta información. ¿Listo? Eso es todo. Si esta información te ha sido útil, la próxima que yo publique y la que tengo publicada también, porque es sobre los mismos temas. Así que suscríbete.